Bendecido y protegido día tengan cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios porque se están conectando para recibir esa palabra de verdad que transforma nuestras vidas y que nos llevará a tener una vida de plenitud. Sean ustedes bienvenidos, preparen su arma de guerra que es la palabra y su cuaderno para anotar lo que el Espíritu Santo va a decir el día de hoy a través de nuestros amados pastores. Así es que buen día tenga cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor, Iglesia El Remanente. También en esta oportunidad le damos la bienvenida a todos aquellos que en este momento nos están sintonizando a través de las redes, a través de la página de Facebook de Iglesia El Remanente. Pues hoy tengo un mensaje de parte de Dios. Estamos a la víspera ya de la Semana Santa, de la Semana Mayor, ¿sí? Este es un feriado, pues no solo a nivel local, sino que este es a nivel mundial. En todos lados, todo el mundo descansa y todo el mundo, pues, debería recordar el motivo de esta celebración. Yo creo que usted sí la conoce, ¿sí? La pasión, la muerte y sobre todo la resurrección de Jesucristo, que para nosotros como cristianos es lo más importante. Algunos lo reconocen y otros no. Y por supuesto, otros lo celebran de diferente manera. Quizás este tiempo para ellos es el tiempo de vacaciones. Es el tiempo de andar en familia y que no está mal, ¿verdad? Es el tiempo de ir a la playa. Yo fui de esos en algún momento. Fui de aquellos que en algún momento pensé las Semanas Santas para ir a la playa, ¿sí? La arena, el agua. Pero de Jesús no me acordaba. No me enseñaron. Lo único que aprendí es que el viernes se comía pescado salado, famoso pescado a la vizcaína, que por cierto no me gusta. Si me va a invitar a comer ese pescado, no lo haga porque no me gusta, ¿sí? Y ni siquiera entendí cuál era el motivo. Pero gracias a que entró la luz a mi vida, pues ahora sí entiendo la importancia de este tiempo. Independientemente de los días que sean, si eso no es tal fecha, eso es indistinto, ¿sí? Así que bueno tenerlos a ustedes, porque sé que ustedes no son de ellos, ustedes son distintos, y sé que va a apartar un tiempo durante este descanso para recordar en familia a Jesucristo. ¿Cuánto lo van a hacer? Amén, qué bueno. Pues hoy quiero compartir precisamente un mensaje de Jesucristo, ¿sí? Pero no enfocarme, y no es porque no sea importante su muerte o lo que significó, sino que quiero centrarme en la resurrección. Y a este tema le he titulado yo, no sé si así se dice, hashtag, Jesucristo está vivo. Yo no soy mucho de redes, ustedes, pero alguien me dijo, pronuncialo bien, Tito. ¿Sabía usted que los hashtags más utilizados son los de lifestyle? También lo traduje y me dice, estilo de vida. Hay de modas. Para mí, es que saber que Jesucristo está vivo es un hashtag de estilo de vida. Debería ser un estilo de vida para todo creyente, ¿sí? No es una moda. No es una moda. No fue solamente un acontecimiento importante de ese tiempo. Es que ese acontecimiento cambió la historia de la humanidad, ¿sí? Hubo un reinicio a partir de la resurrección de Jesucristo. Y por eso es que para mí es un estilo de vida para aquel que dice creer en Jesucristo. Así debiese ser. Así que si usted quiere saber más sobre eso, solo ya sabe dónde buscar. En las redes, ¿verdad? Twitter, hashtag Jesucristo está vivo y ahí va a encontrar toda la información.
Así es que la resurrección es el evento más importante y trascendental del cristianismo. Es el eje central, es la columna vertebral. Sin la resurrección no hay evangelio. Pablo lo decía de esta manera en el libro de Corintios, y una mejor manera incluso. Y dice en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, ¿qué dice? Vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Si Cristo realmente no se levantó entre los muertos, ¿qué estamos haciendo aquí? Todo se cae, todo se desmorona. No hay fundamento. ¿Para qué me están escuchando? Esta predicación no tendría sentido. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Porque no podemos tener fe en un Dios que está muerto. ¿Cómo nos va a dar vida a nosotros un Dios muerto? En otras religiones tienen dioses muertos, pero en la nuestra, nuestro Dios está vivo. Y Él nos da vida a nosotros, ¿sí? Por eso es que nosotros creemos en un evangelio de poder, porque Dios está vivo. Pero hoy quiero que me acompañen al libro de Lucas. En su capítulo 24 hay una historia acerca de la aparición de Jesucristo ya resucitado. Y en lo que usted lo encuentra, este capítulo empieza hablando acerca precisamente de cómo ese primer día de la semana, para los judíos, un domingo, por la mañana, 3 mujeres, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Juana, fueron al sepulcro y encontraron esa piedra removida. Y entraron entonces y encontraron la tumba vacía. ¿Sí? Y aún no salían del asombro. ¿Y qué pasó aquí? Seguro pensaron ellas. Cuando 2 ángeles les dieron testimonio y les preguntaron, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Porque Jesucristo está vivo. Pero como toda mujer, ¿verdad? Cuando tiene una noticia calientita en sus manos, ¿qué es lo primero que hace? La va a contar inmediatamente. Ellas salieron corriendo y se fueron con los apóstoles y los discípulos que estaban reunidos. Estoy hablando de otras mujeres, no de las mujeres de esta iglesia, ¿verdad? De las que están allá afuera, porque ustedes no son así. Pero sabe que llegaron estas mujeres y no les creyeron. Esas son locuras. Pedro, sin embargo, le quedó la espinita y dijo, tengo que ir a ver. Estoy hablando acerca de lo que dijo Lucas, ¿sí? Y él fue y efectivamente encontró la piedra removida y no estaba Jesucristo. No estaba su cuerpo, solo encontró los lienzos. Pero después de estos acontecimientos, entonces Jesucristo se le aparece a 2 discípulos que iban caminando. Uno se llamaba Cleofas y el otro, ¿cómo se llamaba? Bárbaros. No dice la Biblia cómo se llamaba. Se salvaron. No sabemos si era hombre o si era mujer. Eran 2 discípulos. Así que acompáñenme ahora sí a Lucas 24, 13. Vamos a leer del 13 al 17. Y dice, en el camino a Emaús. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. El mismo día que resucitó Jesucristo, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Quién se acercó? Jesús. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? En Chapín, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes cuando caminan? ¿Por qué están tristes?
Otra versión dice, ¿por qué están cabizbajos? Estaban tristes. Entonces dice claramente que el mismo día en que resucitó Jesucristo, ese domingo se le parece a estos dos discípulos. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Pero qué estaban haciendo estos dos discípulos ahí? Para mí, y creo que así es, aparentemente ya estaban cansados. Habían perdido la esperanza. ¿Sí? Y lo digo esto porque más adelante cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta que ellos le dicen a Jesús que escucharon del testimonio de las mujeres que habían entrado a la tumba vacía. Y que entraron vacía. Y de los ángeles que le dijeron que había resucitado. ¿Sí? Estuvieron ahí. Pero ya no estaban ahí. Se habían alejado. Se habían separado de sus hermanos. Y ahora estaban en camino a Emaús. Habían abandonado al grupo. Porque definitivamente para ellos ya no le valía la pena seguir esperando. Porque el Mesías estaba muerto. ¿Para qué perder más tiempo si el Mesías está muerto? Ellos habían tirado la toalla, como decimos en buen chapín, tiraron la toalla, ¿sí? Así como cuando sucede con la selección de Guatemala. Ahorita estamos en eliminatoria, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Guatemala tiene un partido eliminatorio y faltan 5 minutos? Va perdiendo 2-0 y su rival es Costa Rica. ¿Qué hace la gente faltando 5 minutos? Vamos, Guate. Se van. Se van. El que se queda es masoquista, porque va a caer otro gol. Ya no cree que el equipo se recupere de ahí, ya está muerto. ¿Sí? Así se pensaban estos discípulos. ¿Para qué nos vamos a quedar? No era el Mesías. Y hoy quiero dejar en su corazón algunos consejos de esta experiencia de estos dos discípulos que a nosotros nos puedan servir. Y el primero de ellos es: no desciendas a Emaús. ¿Cómo? No desciendas a Emaús. Dice la escritura que iban camino a esta aldea y que quedaba a una distancia de 60 estadios. Imagínense, estadio tras estadio. Es una medida de ese tiempo. Aproximadamente era entre 11 y 12 kilómetros. No se ponen de acuerdo los estudiosos. Pero geográficamente esta aldea estaba más bajo que Jerusalén. Entonces ellos iban descendiendo. Y no sabemos en el relato cuánta distancia ya llevaban recorrida, si quizá ya llevaban 1 kilómetro, 2 kilómetros, ni cuánto tiempo llevaban de estar caminando. Pero lo que sí sabemos es que iban hablando. Lo que sí sabemos es que iban discutiendo. Y cuando alguien discute, ya no hay paz, ¿verdad? ¿Verdad que no hay paz? Había tristeza, había decepción en sus corazones por lo que había sucedido. Habían perdido la esperanza. Y estos discípulos estaban desconsolados. Iban hablando, iban discutiendo, es que mira lo que pasó, te diste cuenta, y cómo lo lastimaron, y esto, qué bárbaros lo que le hicieron al pobre Jesús. No sé qué tantas cosas iban diciendo. Pero las circunstancias los habían obligado a olvidar las promesas, las palabras de Jesús. Las obras poderosas de Jesucristo, de las cuales ellos fueron testigos, ya no lo recordaron. Todo eso había quedado en el pasado. Lo único que tenían aquí en su mente era lo que acababa de suceder. Habían perdido la esperanza en que Jesús fuera el Mesías y con eso perdieron también su fe. Y por eso decidieron alejarse de Jerusalén. Teológicamente, Jerusalén representa lo divino, la ciudad de Dios, la presencia de Dios. Jerusalén también representa la iglesia de Dios, ¿sí?
Y Emaús representa el mundo en este contexto. Lo que ellos estaban haciendo es que se estaban alejando, en todo caso, de la presencia de Dios. Alguien cuando se aleja de la presencia de Dios, está descendiendo. Alguien cuando se aleja de la presencia de Dios, no tiene paz. No va a ser feliz. Porque ya para ellos Dios está muerto. Y el único que puede dar vida ya está muerto para ellos. ¿Cuántos discípulos hay aquí en esta oportunidad hoy? ¿Cuántos? 1, 2, 3. Menos mal que hay más, ¿verdad? Hay otros allá atrás. Qué bueno. Todos somos discípulos de Jesucristo. Y al igual que Cleofas, nosotros también en algún momento de nuestra vida nos asaltan las dudas. Y vamos camino a Emaús. Cuando vemos que los cielos están cerrados, porque tenemos un problema fuerte, olvidamos las promesas de Dios. Olvidamos que Jesucristo está vivo y que en Él todo lo podemos. Y nos vamos de Jerusalén, nos vamos de su presencia, incluso nos vamos de la iglesia a Emaús. Y andamos cabizbajos, con la mirada puesta en el suelo, con la mirada puesta en el mundo, en las aflicciones, en las circunstancias. Y así no vamos a poder ver a Jesús. No lo vamos a poder reconocer en nuestros caminos. Pero hay situaciones que pueden provocar en nosotros que emprendamos ese camino, ¿sí? Situaciones complicadas, todas las tenemos. Cuando nos golpean los problemas, a veces caminamos hacia Emaús, ¿sí? Cuando nos golpea la escasez en nuestra casa, caminamos hacia Emaús. Cuando te aflige una presión en el trabajo, también caminas hacia Emaús. O cuando estás enfermo, también caminas hacia Emaús. Y nos alejamos de su presencia, y nos alejamos de su propósito, y ya no caminamos con su visión. Andamos con los ojos velados, porque ya no tenemos esperanza en el Jesucristo resucitado. El único que puede reavivar en nosotros la esperanza que perdimos. Ese es el primer consejo. La buena noticia es que aunque te alejes de su presencia, ¿sabe qué? Dios es bueno. Él siempre da el primer paso. Él fue el que se acercó a estos dos discípulos cuando se estaban alejando de su presencia. ¿Por qué no fue a buscar a los otros que estaban reunidos en Jerusalén? Porque ellos tenían más necesidad, ¿sí? Y así es Jesús con nosotros. Tanto es su amor, tanto es su misericordia, que Él va en busca de aquellos que se alejan de su presencia. Y hoy nuestro Señor quiere que tú sepas eso. Él es el buen pastor, dice la Biblia. El que dio la vida por sus ovejas. Y no va a dejar que una se descarríe, sino que va a ir en busca de ella. Pero a ti te digo, no camines hacia Emaús. Segundo consejo. No siempre lo que nosotros esperamos es lo que Dios quiere darnos. No siempre lo que nosotros esperamos es lo que Dios quiere darnos. Y volvamos al relato. Jesucristo se une al camino y les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? ¿Y por qué están tristes? En otras palabras, Jesús les estaba preguntando, ¿de qué están hablando? Como que si no supiese. Jesús ya lo sabía. Pero Jesús estaba abriendo una puerta para que ellos sacaran lo que tenían en su corazón. ¿Sí? Quería escucharlos de ellos. Y respondieron entonces estos discípulos, o uno de ellos, Cleofas, en el versículo 18, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?
En este tiempo, Cleofas hubiera dicho, ¿qué onda? ¿No sabes lo que pasó en estos días? Pues, ¿en qué mundo estás vos, Le? ¿Acaso no tenés Facebook, pues? ¿No tenés Twitter? Ahí está todo lo que pasó en ese hashtag Jesucristo, está vivo. Ahí te van a contar lo que sucedió en este tiempo. Ahí está posteado lo que sucedió en estos días. Así le contestaron estos hombres a Jesucristo. Pero él seguía igual y les contesta. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Escuche bien, que fue varón profeta. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, pero fue, porque ya está muerto. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y luego en el 21 dice, pero nosotros, ¿qué dice? Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Como quien dice, ya no va a resucitar, pues. Él fue un profeta. Y esperaban que fuera el Mesías. Ya no era el Mesías para ellos. En ese versículo 21 se refleja exactamente que para ellos la idea de un Mesías se había disipado. Ese libertador, porque eso significa un Mesías, ese libertador había muerto. Ya no los podía salvar. Y dan a conocer su desilusión diciendo, ya pasaron 3 días. Y nada pasó. ¿Sí? Dicen, nosotros esperábamos, en otras palabras, no era el Mesías que esperábamos. Pensábamos que era, pero nos dimos cuenta que no era él. En ese tiempo los judíos creían que cuando una persona moría, aún era posible que resucitara si no habían pasado 3 días. Pero después del tercer día era imposible según ellos. Pero ya Jesús se los había demostrado que para Dios todo es posible. Es más, yo creo que Él retrasó levantar a Lázaro entre los muertos, porque lo hizo al 4.º día, cuando ya hay día. Pero Cleofas y este discípulo habían perdido toda esperanza. Y ellos creían en un Salvador como ese, en ese tiempo el pueblo judío, era un libertador que iba a ser un rey, que iba a venir con su ejército y que iba a destronar al imperio romano. A esos que los oprimían, esa es la idea que ellos tenían de un libertador. Eso era lo que ellos esperaban. Pero no era lo que Dios estaba dispuesto a darles. Porque no es lo que nosotros esperamos de Dios, sino que es lo que Él ha dispuesto a hacer. ¿Estamos? El Padre y Jesús tenían otros planes. El Mesías no había venido para redimir un gobierno terrenal, sino que había venido para establecer un reino celestial. Un reino incorruptible, algo mucho mejor, algo en el ámbito espiritual, que al final tiene efecto también en lo material. Todas sus señales, sus prodigios, sus milagros, no eran para cambiar ese gobierno que tenían en ese entonces. Eran para establecer el reino de Dios. Quería liberarlos de una opresión aún mayor, liberarlos de la opresión del pecado. Porque eso sí lleva a la muerte y a la muerte eterna. Pero muchas veces nosotros pensamos que Jesucristo es el Mesías que ha venido para liberarnos de la opresión, de la escasez económica. No te confundas. Que Jesús
tiene la responsabilidad el padre de venir y cambiar un gobierno local. No te confundas. Tenemos nuestros ojos velados, pues no podemos entender que el propósito de Jesucristo, el propósito del Evangelio es aún mayor. Y si vamos al texto de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que los gobiernos no van a mejorar, van a empeorar. Y gastamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo pidiendo cosas porque esperamos que eso suceda. Pero no es lo que Dios espera hacer en este tiempo. Él escogió aparecer a estos hombres no porque eran los discípulos VIP, no eran los apóstoles, no eran los más importantes. Bajo nuestras perspectivas hubiera sido más importante que se le apareciera a los apóstoles, pero eso es lo que nosotros esperaríamos, pero no lo que Jesucristo quería. Estos discípulos esperaban algo que no se manifestó en la manera que ellos creían. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Es más, herejías se introducen, divisiones en iglesias, porque buscan una visión que se aparta de lo que Dios quiere. El reino de Dios, el Evangelio, es para salvar almas. Para eso se estableció. No para cambiar gobiernos. Tercer consejo. Lo que tiene que provocar ardor en nuestros corazones es la palabra de Dios. Lucas 24, más adelante leamos 22 al 27. Aunque también nos han asombrado unas mujeres dándole ellos testimonio a Jesús, al forastero, al que no conocían en ese momento, de entre nosotras las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. O sea, él no estaba ahí, pues, ¿por qué creen estas mujeres? Entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón. En otra versión dice, torpes, necios, tontos. Para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrar en su gloria. Luego en el 27 dice, y comenzando desde Moisés, Jesucristo mismo, el rema, la palabra, les empieza a revelar la palabra a estos dos discípulos. Siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les empieza a hablar la palabra de Dios. Les empieza a hablar sobre las escrituras, lo que decían acerca del Mesías. Porque estos hombres habían olvidado la palabra, lo que él mismo les había enseñado. Y lo único que puede hacer que un corazón incrédulo crea, ¿qué es? La palabra de Dios. Porque la fe viene, pero oír la palabra de Dios. Ese forastero los mantuvo atentos, los mantuvo interesados en ese camino. Tan interesados que dice que luego que llegaron a esa aldea, no sé cuánto tiempo, 2 horas, ¿cuántos? 12 kilómetros, no sé en cuánto tiempo lo hace usted. Lo invitan a quedarse con él. Era tanta la necesidad de seguir escuchando a este forastero que lo invitan a quedarse. La palabra los había conmovido. En el 32 más adelantito dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría qué? Las escrituras. Lo que a usted tiene que mantenerlo atento, interesado en las cosas de Dios. Lo que usted tiene que hacerlo, mantener un corazón ardiendo, no son las anécdotas, ¿sí? No son las experiencias de hombres, no son los chistes,
no es un buen show. No, tampoco son los gritos de júbilo, que muchos gritan ahí, hacen aeróbicos. Lo que a usted y a mí debe hacernos que nuestros corazones nos ardan es la palabra de Dios. Se pueden hacer muy buenos sermones con el poder del ego y con un buen intelecto. Alguien puede preparar un buen sermón y pueden ser entretenidos y pueden ser instructivos, pero no van a provocar ardor en su corazón. De veras que Dios nos ayude para que nuestro corazón arda con la palabra de Dios. A todos. A todos. Y último consejo. Ruega porque Jesús resucitado se quede contigo. Ruega porque su presencia esté contigo. Más adelante dice, cuando llegaron a la aldea a donde iban, Lucas 24:28, y él hizo como que iba más lejos. Él hizo, no es que quisiera irse, él hizo como que iba así más lejos, a ver qué, viendo hacia atrás, a ver qué hacen estos, ¿no? Y dice en el 29, mas ellos ¿qué? Le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. No lo rogaron mucho, la verdad. De todos modos, si como buenos chapines, nosotros nunca aceptamos un no por respuesta. Ahí estamos necios, ¿verdad? Lo que usted tiene que hacer es rogar. La Biblia dice claramente que él hizo como que a ir más lejos. Es como que está diciendo, estaba esperando una respuesta de ellos. Un simple gesto, una petición. Porque eso fue lo que hicieron. ¿Acaso orar no es rogar? Con la oración, usted le puede rogar a Jesús que se quede con usted. Quédate con nosotros. Y no fue mucho lo que necesitaban para convencerlo. Y no es mucho lo que tú tienes que hacer para que Jesús quiera estar contigo. Solamente tienes que rogarle y desear estar con Él. Jesús está a la distancia de la oración, pero muchas veces usamos la oración solo para pedir, para nuestras necesidades o para las necesidades de otros. Y no es que esté mal, pero Jesús quiere quedarse contigo. Si Él puede ver que en ti hay una necesidad, hay un deseo de que tú quieres pasar tiempo con Él. Usa la oración. Haz una petición genuina y sencilla que refleje realmente que tu deseo es pasar tiempo con Dios. No solo pedir, pues. Pero si pasas tiempo con Dios, todo lo demás te lo va a dar de todos modos, porque Él ya sabe lo que tú necesitas. Así es que nuestra oración tiene que ser así. Hoy tenemos servicio de Santa Cena. ¿Quiénes lo sabían? Todos, ¿verdad? Vea lo que pasa en los versículos 30 y 31. Y con esto vamos a terminar. Versículos 30 y 31. Y aconteció que estando sentado, con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Qué pasó después? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Los discípulos reconocieron a Jesús después de que el pan fue partido. Este es un momento de revelación para ti. Quizás hay un velo sobre tus ojos, pero hoy van a ser abiertos. ¿Tú lo crees así? Hoy tenemos esa oportunidad y quiero que pase adelante, por favor, Chusit. En Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Está hablando de Jesús el profeta acá y dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Seré tu destrucción.
Eso es Jesucristo. Él venció a la muerte. Eso es lo que tiene que recordarnos a nosotros la Santa Cena, el cuerpo de Jesucristo. En su muerte venció a la muerte. En su muerte venció a la muerte. Eso fue un tiempo anterior a lo que ya sucedió. Nosotros podemos decir hoy, no, muerte, yo seré tu muerte. Muerte, yo ya fui tu muerte. Jesús ya venció a la muerte. ¿No se alegra usted por eso? El que Jesús haya resucitado es la evidencia de que venció a la muerte. Porque la muerte no lo pudo contener, no lo pudo atrapar. Y tampoco lo podrá hacer con usted. Porque el que cree en Jesús no verá muerte, aquel que está vivo. Así dice la palabra. Porque en Él está la vida y la resurrección. Así es que, no sé si ya tienes los elementos, ya todos los tenemos en nuestras manos. Y dice en Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Sabes? Antes de hacerlo, quisiera que tomáramos un tiempo para pedirle perdón a Dios. Porque nadie puede participar del pan indignamente. ¿Sí? Porque entonces traerá condenación sobre su vida, enfermedad sobre su vida. Este es un buen tiempo para que tú puedas autoexaminarte y pedirle perdón a Dios. Cierra tus ojos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por las cosas que hemos dicho, las cosas que hemos hecho, Señor. Perdónanos por las veces en que te hemos ofendido. Perdónanos, Señor, por el poco interés que hemos mostrado en ti. Perdónanos, Señor, por olvidarnos del gran sacrificio que hiciste. Por olvidarnos que tú estás vivo, Señor, y reinando. Por olvidarnos que tú deseas caminar con nosotros, a nuestro lado, pasar tiempo con nosotros. Perdónanos, Señor, por haber pisoteado tu sacrificio, no valorando, Señor, ese amor tan grande que nos mostraste. Hoy me arrepiento, Señor. Perdóname, Señor. Porque en mi boca hay ira, Señor. Hay falta de perdón. Porque en mi boca quizás hay crítica. Hay maledicencia. Perdóname, Señor, si en mi vida hay obras en la carne que te ofenden, si hay adulterio, si hay fornicación, perdóname, Señor. Límpiame, límpiame de mi pecado, límpiame de la iniquidad. Perdóname, Señor. Sé que hay poder en tu sangre, Señor, para limpiarme. Límpianos, Señor, con el poder de tu sangre. Límpianos, Señor. Hoy, Padre, no queremos participar del cuerpo, de tu cuerpo, Señor, de manera indigna. Valoramos, Señor, tu sacrificio. Hoy queremos, Padre,
Que venga revelación a nuestras vidas. Que quizás las circunstancias nos han ahogado. Y nos hemos alejado de tu presencia. Hoy, Señor, queremos que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver al Rey, a ti, reinando y gobernando en nuestros corazones. Gracias, Señor. Amén. Participa del pan, por favor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y luego, en el 20 dice, de igual manera Jesús, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros ya se derramó. Participemos entonces de la sangre de Jesús. Tu sangre me transformó. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque en tu sangre ahora estamos bajo un nuevo pacto, un mejor pacto. Gracias, Señor, porque todas las cosas han quedado atrás, Señor. Y ahora todas las cosas son hechas nuevas, Señor, en tu pacto, Señor. Fueron clavados todos, Señor, nuestros pecados. Y en tu pacto, Señor, ahora tenemos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poder perseverar en la fe. Y que algún día, Señor, podamos celebrar esa cena contigo, Señor, en tu presencia. Que hasta ese día, Señor, nosotros podamos seguir caminando, Señor, glorificando y alabando tu nombre, reconociéndote a ti en nuestro camino, Señor, dejándote a ti obrar en nuestras vidas, dejando que el Espíritu Santo nos vaya renovando continuamente, que esa buena obra que empezó en cada uno de nosotros se vaya perfeccionando. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, iglesia, por haber estado hoy. Gracias a todos los que nos acompañaron por las redes. Que el Señor les bendiga. Espero que pasen un buen tiempo en familia, pero no olvidemos que lo más importante es Jesucristo. ¿Sí? El otro domingo tenemos otro servicio especial. Aquí en iglesia los esperamos nuevamente a partir de las 10:30. Quiero escoger el mejor lugar y la mejor parte que me puedes dar es estar a tus pies y allí descansar.